Profe, Bueno, sí, dígame. ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches a todos y todas. Yo estaba revisando ahora el campus y usted tiene una programación como súper detallada. Y Ujú. con esta jornada de retroalimentación se correría entonces, eh, ¿tiene agendada una evaluación para el miércoles o eso es el inicio de la evaluación? Porque también en la programación sale, es una exposición. Ujú. Claro, yo la verdad es que no he, como esto fue relativamente imprevisto, lo que quiero hacer es mirar la programación con más detalle de aquí en adelante y voy a evaluar de aquí al miércoles, porque el miércoles espero contarles cómo continuar, si acaso vale la pena que posterguemos el desarrollo de la unidad y eso significaría postergar el resto también de las unidades, o eventualmente el trabajo de evaluación que hagamos en relación a la unidad 2 les permite incorporar algunos de los temas que no alcanzaríamos a revisar o que no trataríamos explícitamente en alguna de las sesiones, ¿ya? Ya. De todos modos, igual que la vez anterior, la evaluación está planteada en esa sesión del miércoles. em, pero lo que yo voy a hacer es compartirles la propuesta del instrumento de evaluación y indicarles los plazos, así que también va a ser una evaluación extendida en el tiempo, un trabajo, digamos, y como les había anticipado, un trabajo que en esta oportunidad va a ser grupal, Ya. Gracias, ¿ya? profe. Así que el miércoles, en cualquier caso, resolvemos dudas concretas, específicas sobre la programación de todos modos. Ya. Gracias, profe. Gracias, Ramón, por la pregunta. Ya, bueno, me parece que Andrea estaba perdida en la sesión del miércoles y estamos ahora ya prontos a revisar entonces brevemente algunos, eh, yo diría, contenidos claves que estaban asociados a la evaluación de la primera unidad y lo quiero comentar porque he podido ya revisar sus pruebas y entonces tengo una idea de cómo les ha ido y parto diciéndoles que en general digamos, dieron cuenta de un buen ejercicio, no hay mayores dificultades en el instrumento, en sus respuestas, y por supuesto aparecen algunas variaciones, pero yo diría que no hay respuestas que revelen grandes falencias o dificultades en el instrumento. Así es que lo que primero podríamos decir es que, bueno, en el ítem 1, ¿cierto? Lo que yo les pedía era hacer uso de alguna manera del caso de los virus para reflexionar, para leer también un poco en torno a la teoría de la evolución en relación con los virus. Y desde ese punto de vista, entonces, también plantearse la pregunta en torno a los criterios que nos permiten distinguir un ser vivo de la materia inerte. En este caso, las respuestas en general son convergentes. La gran mayoría sostiene o defiende que un virus no es un ser vivo, básicamente porque no realiza los procesos basales que hemos identificado como característicos de un ser vivo, y además podemos defender la idea de que el virus no es o no está compuesto de células, sino que es un material, eh, podríamos decir, precelular, un material molecular complejo precelular. Esas dos ideas están recogidas aquí en este punteo, donde yo solamente señalo algunas de las ideas clave que podrían ustedes haber utilizado en la redacción, en el desarrollo de sus respuestas. En ese sentido, estoy partiendo por la segunda pregunta en este caso, enfatizar la idea de que el virus tiene capacidad de replicarse básicamente cuando coloniza una célula o un conjunto de células, porque en general no hablamos del virus como un único individuo, sino que es una gran cantidad de partículas virales. Cuando hablamos de una gran cantidad de partículas virales, hoy en día podemos acordarnos, ¿cierto?, del contexto que vivimos y se habla ahí de carga viral. Cuando estamos expuestos a una gran carga viral, entonces lo que está ocurriendo es que hay gran cantidad de partículas virales
que por supuesto son el mismo tipo de estructura molecular. En general podrían haber algunas variaciones, porque en cada, podríamos decir, población viral, uno va a tener sin duda algunas partículas virales que tienen modificaciones genéticas, y algunas de esas van a proliferar cuando infecten nuestras células, o las de otro organismo, y otras no van a proliferar. Las que proliferan lo hacen justamente al alero de la, podríamos decir, la maquinaria celular, del ambiente de una célula, y en ese ambiente celular, podríamos decir también, el virus se apropia, ¿cierto? Se hace parte de esos procesos. Básicamente porque sustituye el material genético, y entonces cuando la célula se reproduce también el material genético del virus. Algunas personas defendieron la idea de que el virus podía ser considerado un ser vivo, justamente teniendo presente ese criterio, es decir, cuando el virus se incorpora a la maquinaria celular o coloniza un organismo, entonces tiene esta capacidad para reproducirse, y por lo tanto les parece que funciona como un ser vivo desde ese punto de vista. Quienes responden de esa forma, de manera coherente, igualmente tienen un puntaje completo, en la medida que su respuesta sea clara, precisa, coherente, haga uso de la información que estaba disponible. Porque ya sabemos que este es un tema debatible, así que no lo podemos cerrar con un correcto o incorrecto, ¿ya? Pero lo importante sería tratar de recoger estas dos ideas claves en la respuesta de manera coherente. Y un poco en la misma línea, Andrea me pregunta cómo lo clasificaría. Yo diría lo que dice el último punto, ¿no? Yo diría que el virus en sí mismo es una estructura compleja, un material molecular, precelular, porque evidentemente no tiene toda la complejidad y el funcionamiento de una célula, y desde ese punto de vista es materia prebiológica, diría yo, o protobiológica a lo mejor. Pero lo protobiológico a mí me da la idea de que es algo que ya tiene a cierta autonomía biológica, valga la redundancia. Lo prebiológico me diría que es algo que está antes de tener vida. Por eso yo preferiría usar esa descripción. Un material molecular complejo, precelular y por lo tanto prebiológico, es decir, no estaría vivo desde mi punto de vista. Así lo clasificaría yo, ¿ya? Pero es, como les digo, algo que puede ser todavía debatible, o que podemos revisar, se puede revisar, digamos, desde otros puntos de vista. Y en cuanto al primer apartado, la primera pregunta, que buscaba esta relación con la teoría de la evolución, bueno, la clave está justamente en esta idea de que en la medida en que el virus es capaz de, o se incrusta en un organismo, coloniza un organismo, entonces se hace parte de los procesos basales de las células de ese organismo, de las células que infecta, por supuesto, de las células en las cuales se incorpora. Y desde ese punto de vista, entonces, comienza también de alguna manera a ser parte del ciclo vital del organismo. Y por lo tanto, entonces, lo que acontece es que en los procesos de replicación o de reproducción celular que ocurren y que conducen a la replicación del virus, también ocurren modificaciones del material genético viral, o sea, de la estructura misma del virus, que se va modificando por procesos, podríamos decir, azarosos, ¿cierto? Aleatorios. Y esos procesos de modificación ocurren millones de veces, porque cuando hablábamos de carga viral, hablábamos de millones de virus, millones de partículas virales, o estructuras virales. Y entonces, como son tal cantidad de virus, recuerden que vimos cuando analizábamos la composición del organismo, que hay millones de virus con los cuales convivimos, o partículas virales que están en nuestro cuerpo. Entonces, como tienen la capacidad de reproducirse millones de veces, sin duda ocurre en muchas de esas reproducciones o replicaciones que las partículas virales se modifican por alguna razón, en general azarosa. Se combina el material genético de la célula con el material genético del virus, por ejemplo.
Y por lo tanto, en la siguiente generación del material viral que se ha reproducido, a nivel de las células infectadas, perfectamente bien puede ocurrir que las partículas virales tengan algunas características genéticas que los hagan, podría ser más efectivas en su replicación, o con una mayor capacidad de proliferación, y en ese sentido la partícula viral en ese ambiente celular tiene una capacidad o una ventaja adaptativa. Va a tener la capacidad de proliferar más o mejor o más eficiente, etc. Por supuesto, hay muchas posibles modificaciones del material viral que no serán beneficiosas. Eventualmente muchas modificaciones de estas que ocurren de manera azarosa no benefician las partículas virales, y no las benefician en el sentido de que su capacidad reproductiva o de proliferación al invadir las células no aumenta, incluso puede disminuir. Y cuando eso ocurre, entonces el virus, esa variación del virus, o esa variante del virus, como se dice hoy en día, desaparece rápidamente. Pero si hay una variante que adquiere ciertas ventajas adaptativas, entonces va a persistir y eventualmente podría incluso proliferar mucho más. Es un poco lo que estamos viendo con algunas de las variantes del coronavirus actualmente. Bueno, y en ese sentido entonces, ese proceso de modificación genética y de adquirir ciertas ventajas adaptativas de manera azarosa, nos permite vincular los procesos evolutivos o la teoría de evolución con el comportamiento, con el desarrollo de los virus. Básicamente porque tenemos que concebir, pensar, ¿cierto? La teoría de la evolución como un marco conceptual que define, que permite describir la historia de las especies, de los organismos, sobre la base de algunos mecanismos de cambio intergeneracional, de cambio que ocurre a nivel genético, y que esos cambios desencadenan azarosamente algunas ventajas biológicas que aumentan la capacidad de reproducción de la especie. Estos mecanismos operan en todo tipo de especies, en todo tipo de ser vivo, y de alguna manera conducen, ¿cierto?, a la adaptación de algunas especies a su ambiente y a otras especies que no van a tener una ventaja adaptativa y eventualmente a su desaparición. Y en ese proceso entonces donde los virus se pueden incorporar, se pueden hacer parte de ese proceso de adaptación, de transformación. Cuidado con algunas respuestas que leí que apuntan, que digamos, se basan en una intuición, podríamos decir, alternativa sobre la evolución, que supone que hay una especie de intencionalidad, como de ajuste, de adaptación voluntariosa, podríamos decir, de un organismo como queriendo sobrevivir, como si los virus o los organismos en general, para evolucionar, se adaptaran por sus propios medios, digamos, haciendo esfuerzos por adaptarse o por sobrevivir o por ser más contagioso en el caso de un virus más infeccioso. Esos procesos en realidad no están conducidos o no están controlados por los organismos de ningún tipo. Los procesos, los mecanismos de cambio o de modificación ocurren de una generación a otra. En general son cambios acumulativos que van ocurriendo entre varias generaciones, y son cambios que la mayoría de las veces ocurren de manera aleatoria, azarosa, ya sea por una cuestión de modificación genética, simplemente, como decimos, cuando una mutación genética, o eventualmente por presiones ecológicas, por presiones externas, presiones del medio, que, como vimos en algún ejemplo, seleccionan ciertas características de ciertos individuos, seleccionan de manera, por supuesto, natural, en el sentido de que hay un rasgo de la especie que hace que sea, por ejemplo, más atractiva para ser digerida por otro organismo, por otra especie,
o hay algún rasgo de la especie, de un organismo que la hace menos atractiva para ser depredada, y eso entonces le otorga una ventaja evolutiva. Pero el hecho de que sea más o menos atractiva para ser depredada, no es algo que el organismo o los organismos por su cuenta hayan resuelto adquirir, o hayan forzado a que ocurriera. Ese tipo de rasgo es el resultado de transformaciones o de modificaciones de sus genes que han ocurrido en general de manera azarosa. Y de esa misma manera entonces están operando los virus en la medida en que se hacen parte del proceso celular de distintos tipos de especies. Recuerden que los virus no solo afectan a los humanos, sino que son estructuras moleculares que están presentes en general en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino fungi. Incluso hay virus que se mezclan con el material genético de las bacterias, ¿no? Así es que están presentes en todo el árbol de la vida, podríamos decir. Bueno, cualquier organización de alguna de estas ideas, alguna redacción que incorpore estas ideas de manera coherente y que les permite dar respuesta a la pregunta, e idealmente incorporando la referencia, la mención de alguna de las fuentes que yo les sugerí revisar, va a ser una respuesta completa. Mientras esté escrita con claridad y se pueda interpretar fácilmente la idea que están defendiendo. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, bienvenida, por favor. Bueno, el ítem 2 apuntaba a las relaciones filogenéticas, a entender un poco o a tratar de aplicar algunas ideas asociadas a las historias evolutivas de los organismos y cómo esas historias evolutivas se relacionan unas con otras, ¿no? De manera que podamos reconstruir una historia evolutiva de las especies en general. Cuando reconstruimos la historia evolutiva o la historia filogenética de todos los seres vivos, entonces hablamos del árbol de la vida, porque hasta cierto punto esa reconstrucción se puede representar como una serie de ramas, ¿cierto?, que se van diversificando a partir de un tronco central. Ese tronco central o rama inicial, a partir de la cual se desprenden otras ramas, es la referencia a un ancestro común, a alguna especie que antiguamente tenía ciertas características y que fue modificándose, justamente por presiones ambientales, adaptativas, evolutivas, que hicieron que algunas generaciones descendientes se modificaran y adquirieran rasgos distintivos. Esos rasgos distintivos hacen que en algún minuto se diferencien tanto unos descendientes de otros que podemos hablar de distintas especies. Así es que hoy en día, cuando miramos la diversidad de seres vivos, ¿cierto?, podemos compararlos unos con otros y podemos reconocer que claramente hay algunos que se parecen mucho entre sí y otros que son muy distintos. Cuando podemos ver a simple vista esos rasgos, entonces básicamente estamos hablando de rasgos anatómicos y funcionales. Por ejemplo, en el caso de un grupo de moscas, ¿cierto?, de distintos tipos de mosca, comparamos la estructura de su cuerpo y vemos que tiene el mismo tipo de cabeza, el mismo tipo de tórax, por ejemplo, que tiene el mismo número de patas, que tienen el mismo número de alas, y la forma de las alas también es semejante. Vemos que sus alas funcionan de cierta forma, y esa forma de funcionar es semejante entre todos los tipos de moscas que vemos, y en ese sentido entonces estamos visualizando comparaciones o realizando comparaciones anatómicas y funcionales. Y podemos incluso llegar a concluir que, debido a que se trata de organismos tan parecidos, desde este punto de vista, parece ser que están relacionados en su historia evolutiva, en su historia filogenética. Pero hay otros organismos que si los miramos a simple vista,
o digamos, haciendo este tipo de comparación anatómica y funcional, probablemente no logramos llegar a una conclusión semejante porque todavía persisten algunas diferencias significativas. Por ejemplo, poniendo el caso que estaba en la pregunta 2, al comparar la ballena con el hipopótamo o con el cerdo. Son tipos de organismos bastante diversos entre sí y que tienen algunos elementos comunes, pero otros que son muy distintos. Entonces, resulta muy difícil interpretar, solamente basándose en estas comparaciones anatómicas y funcionales, sus relaciones filogenéticas o reconstruir la relación de su historia evolutiva. Y es ahí entonces donde podemos decir que no es suficiente basarnos solamente en estas comparaciones, podríamos decir, superficiales, sino que hay que apelar a un conocimiento técnico mucho más específico y mucho más reciente. Básicamente sustentado en el desarrollo de la genética como disciplina, como área de conocimiento, y en la tecnología genómica que justamente permite el análisis del material genético de las células e incluso la codificación y la comparación de ese material genético. Así que haciendo ese tipo de análisis, comparaciones de los genomas de las especies, resulta más preciso poder decidir cuán parecidos son dos organismos, porque ya no miramos solamente sus rasgos observables anatómicamente, sino que miramos qué es lo que ocurre con su composición a nivel celular. Y esa huella distintiva que es el ADN nos va a indicar si la diferencia que hay entre el material genético de dos especies es mayor o es menor en comparación con otras especies. Así es que para poder responder a la pregunta tendríamos que apelar justamente también a la comparación a nivel genético. En general, bueno, en esta pregunta tampoco vi mayores dificultades, tal vez en comparación con el ítem anterior, en el ítem 2 hay respuestas que son más breves, que presentan menos desarrollo, y a veces ocurre que cuando una respuesta tiene poco desarrollo, entonces puede quedar incompleta o puede ser más imprecisa, porque no queda del todo claro qué es lo que están diciendo. Así es que lo ideal siempre es poder, si bien a lo mejor los elementos para construir la pregunta son bien precisos, tratar de construir una redacción que sea coherente con el relato completo, que en este caso está representado en esos puntos que están ahí como ideas claves para tener presentes en el tema. Bueno, a diferencia de los ítems anteriores, el ítem 3 no requería un desarrollo o la construcción de una narrativa ni de un argumento, sino que era un ejercicio de búsqueda, de selección y bueno, de reconocimiento, ¿cierto? De ciertas categorías conceptuales, en este caso, nombre científico de una especie, tipo de reproducción y la modalidad en la cual esa reproducción ocurre. Y como vemos en este ejemplo que está tomado de una prueba real de alguno de ustedes, no era un ejercicio que revistiera mayor dificultad. Lo que sí visualizo en general alguna dificultad es, por ejemplo, como en este caso, vemos que en el caso de la lista de cordados, efectivamente todas las especies que se anotaron son cordados, así que ahí hay un criterio satisfecho, está bien. Los nombres científicos efectivamente corresponden a especies de cordados y están asociados a este nombre común que ustedes buscaron. Luego el tipo de reproducción y si es, bueno, vivíparo, ovíparo, eso
no tiene mayor dificultad. Donde aparece la dificultad muchas veces es cuando seleccionan un nombre de especie que no corresponde a la especie propiamente, sino que identifica una familia o un orden en este caso, por ejemplo, de artrópodos. Porque aquí su compañera o compañero anotó Phasmida como el nombre científico de los insectos palo, o de los palotes. Y la verdad es que Phasmida corresponde a una denominación de un orden de clasificación más amplio que el de la especie. Aquí estamos hablando justamente de una familia de artrópodos, los phasmidos. Entonces, siempre es importante tener presente que cuando hablamos de una especie en particular, en general esa especie está identificada con dos términos. El primer término habitualmente hace referencia al orden o la familia a la cual pertenece, o al género al cual pertenece el ser vivo, y luego el segundo término es algo así como su especificación. Entonces, los Amastacus pinofrons es una denominación específica de un tipo de camarón de río. Probablemente hay muchas especies de camarones de río, pero una de esas especies está justamente identificada con esta denominación científica. En cambio, cuando usamos simplemente aquí Phasmida, entonces nos estamos refiriendo a una gran familia de insectos donde sin duda hay muchas especies distintas, ¿ya? Y por lo tanto, habría que hacer el ejercicio de buscar una especie en particular para señalarla. Algo semejante uno puede encontrar en el ítem 4, era básicamente el mismo tipo de ejercicio con un par de criterios de clasificación adicionales. Tampoco veo mayores dificultades, salvo lo que a veces ocurre que en vez de un nombre científico de la especie, solamente anotan el nombre de la familia o del género al cual pertenece el tipo de planta que están refiriendo, ¿ya? Por supuesto, yo en general trato de buscar si la clasificación que hacen entre endémica, nativa o introducida es una clasificación aceptable o es muy discutible. Pero en general eso, como esto responde a una búsqueda bibliográfica sencilla, no encuentro mayores dificultades con este punto. Y bueno, finalmente el ítem 5, que rescataba, ¿cierto?, las habilidades de pensamiento científico asociadas a un diseño experimental en el marco conceptual de la fotosíntesis. Básicamente he encontrado un buen ejercicio. La gran mayoría construye una pregunta de investigación que explícitamente menciona las variables de la investigación. La gran mayoría menciona solamente dos variables, lo cual es adecuado, es preciso, es pertinente. En este ejemplo yo anoto allí, por ejemplo, valga la redundancia, cómo afecta la intensidad de la luz a la producción de oxígeno, o bien cómo afecta el color de la luz a la producción de oxígeno. Podrían ser dos alternativas. La gran mayoría hace uso de la intensidad de la luz como una variable, y por supuesto la producción de oxígeno como la otra variable. Otra posibilidad era cómo afecta la concentración de dióxido de carbono la producción de oxígeno. Muchas personas anotaron simplemente cómo afecta la concentración de oxígeno a la fotosíntesis, pero vamos a asumir que cuando hablan de la fotosíntesis, en este caso se están refiriendo a la producción de oxígeno, que era la variable que se podía medir en el simulador. Y en consecuencia o en coherencia con ese tipo de preguntas, entonces en general las hipótesis efectivamente relacionan las variables coherentes, ¿no?, las variables pertinentes. Si era intensidad de la luz, entonces la hipótesis debiera ser, bueno, mayor o menor intensidad de luz va a tener un efecto positivo o negativo sobre la producción de oxígeno, en el sentido de que la aumenta o la disminuye, o lo mismo respecto de la concentración de dióxido de carbono. Algo que en este caso soslayé y privilegié la coherencia interna y la claridad de la formulación, es que yo explícitamente les pedía formular un estudio que relacionara la concentración de dióxido de carbono
en el hábitat de una planta y el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, la pregunta que debería haber considerado como aceptable solamente es la segunda, o la del segundo punto. ¿Cómo afecta o cómo influye la concentración de dióxido de carbono en la producción de oxígeno? Es la pregunta que yo hubiera querido que todos utilizaran para el diseño experimental. Muchos utilizaron la intensidad de la luz porque lo pensaron el problema más ampliamente, no se atuvieron al enunciado, por supuesto eso es un problema, pero desde el punto de vista del desarrollo de habilidades, en este caso de investigación, yo privilegié la coherencia interna de su respuesta. Así es que omití esa dificultad. Y luego, por supuesto, espero que la tabla de datos esté completa, pero más que estar completa, lo interesante es que los datos efectivamente reflejen lo que se ha planteado en la pregunta. Aquí hay una tabla también a modo de ejemplo, donde vemos que lo que se modifica en la tabla es básicamente la concentración de dióxido de carbono, es decir, seguramente quien formuló la pregunta de investigación en esta respuesta planteó la pregunta acerca de cómo afecta la concentración de dióxido de carbono en la fotosíntesis. Si es que eso es coherente, entonces es un buen diseño experimental. Y por supuesto, a partir de las preguntas, hipótesis y tabla, ustedes podían concluir mirando los resultados, en este caso la concentración de oxígeno, cómo aumenta, cómo disminuye o cómo se mantiene. En general lo que se observaría, un poco a lo que apuntaba con la última pregunta, era observar que mientras más concentración de dióxido de carbono, en principio, hasta un cierto nivel aumenta la tasa de producción de oxígeno en la fotosíntesis, como vemos en la última columna va aumentando, ¿cierto?, la tasa de producción de oxígeno, pero cuando se alcanza un cierto nivel de saturación de dióxido de carbono, en este caso está alrededor de los 500 ppm, entonces también se estanca la tasa de producción de oxígeno, o sea, la planta no realiza más fotosíntesis por tener más disponibilidad de dióxido de carbono. Así es que la tasa fotosintética tiene un límite. Y eso, por supuesto, podría servir para discutir acerca de si es pertinente, si sirve o no sirve usar plantas para descontaminar un ambiente saturado de dióxido de carbono. Eventualmente una atmósfera como la del planeta Tierra, saturada de dióxido de carbono hasta cierto nivel, en algún nivel, no podría ser simplemente, entre comillas, purificada o limpiada mediante fotosíntesis, porque la tasa fotosintética va a estar limitada, aun cuando tuviéramos una gran cantidad de bosques, digamos, dependiendo, por supuesto, de la concentración de dióxido de carbono. Así es que, bueno, eso era un poco el contenido de la evaluación, y como les digo, en general he encontrado respuestas que son pertinentes y que están bastante completas, así es que no esperen, no tengan mucha ansiedad por sus resultados, porque en general yo diría que son buenos resultados en este trabajo. Profesor, queda un minuto de sesión, hay que volver a conectarse. Ya, muchas gracias, Ramón. Por mi parte, yo con esto terminaría, así es que creo que no sería necesario que nos volvamos a conectar, a menos que alguien me diga ahora que necesita plantear algún tema y nos volvemos a vincular. Si no hay temas, entonces, nos vamos a ver el miércoles, ¿ya? Y retomamos el itinerario del programa y revisamos cómo vamos a hacer las siguientes fechas. Ya, profe, muchas gracias, profe. Que estén muy bien, pronto tendrán novedad con los resultados de la evaluación. Ya, gracias, cuídese. Chao, cuídense, buenas noches. Chao, compañeros. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Gracias por las aclaraciones. Chao, chao.